y damos inicio al programa Pasto Fresco con el pastor Dalmiro Salazar. Bendiciones, hermanos y amigos. Soy el pastor Dalmiro Salazar. Le damos la bienvenida a un nuevo espacio de Pasto Fresco, donde estamos reflexionando sobre las diversas enseñanzas de la palabra de Dios para nosotros hoy. Queremos darle las gracias a todos y a todas por compartir este tiempo con nosotros a través de este canal digital, La Luz Radio, por la plataforma de YouTube. Así pues, hoy, domingo 1 de agosto de 2021, nos preparamos para recibir una nueva enseñanza de la palabra de Dios. Dios mediante, hoy estaremos finalizando nuestra serie acerca de la felicidad que viene de Dios. Hemos estado estudiando el Evangelio de Mateo, capítulo 5, los versículos 1 al 12. Un texto que habla de las bienaventuranzas y que hemos definido como la felicidad que viene de Dios. Es esa alegría que está por encima de toda la circunstancialidad humana, por encima de las tristezas, de los problemas, de las circunstancias difíciles que provocan tristeza, que provoca depresión, que provoca ansiedad, crisis, pero las bienaventuranzas nos hablan de esa felicidad que está por encima de todo eso. La palabra Macarios, una felicidad a toda prueba. Vamos a estar el día de hoy estudiando las dos últimas bienaventuranzas. Si quieren me pueden acompañar al Evangelio de Mateo, el capítulo 5, los versículos 10, 11 y 12. Vamos a leer ese texto. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. En esta ocasión, entonces, el Señor cierra su primer bloque de enseñanza dentro del gran bloque del Sermón del Monte, este bloque acerca de las bienaventuranzas de las personas verdaderamente felices, y podemos titular estas últimas dos bienaventuranzas como la felicidad de sufrir por obedecer la palabra de Dios y por la causa de Cristo. Vamos a ver qué nos enseñan estas dos fabulosas bienaventuranzas. Versículo 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Los verdaderos discípulos de Jesucristo no pasan desapercibidos en este mundo. Para bien o para mal de quienes les rodean, los discípulos hacen un impacto en las vidas de aquellos que están cercanos a ellos, y por eso muchas veces son perseguidos. Mas Jesús dice que son dichosos, que son felices los que son perseguidos por causa de la justicia. ¿Y de qué justicia está hablando el Señor acá? ¿Qué es lo que Él quiere decir? Es decir, por asumir la obediencia a la palabra de Dios. Esto indica que los verdaderos discípulos hacen un impacto con su estilo de vida, es decir, con su conducta. Dejan huellas en la sociedad, y esto hace que el mundo, en ocasiones y bajo ciertas y determinadas circunstancias, se moleste. La vida de los discípulos llega a ser conflictiva con aquellos que no siguen a Jesús. En verdad, las virtudes
que ha señalado Jesús en las bienaventuranzas anteriores no eran estimadas por la gente de su tiempo y tampoco lo son por las personas de nuestros días. Incluso muchos de los que hoy se hacen llamar cristianos apenas conocen esas virtudes. La iglesia y el mundo siguen sistemas de valores muchas veces irreconciliables, siguen caminos opuestos. Por tanto, habrá persecución para aquellos que traten de penetrar con la justicia de Dios en un mundo lleno de injusticia. Plantear hoy el hecho de obedecer la palabra del Señor en ciertas y determinadas circunstancias o momentos muchas veces no coincide, no cuadra y no es aceptado con los criterios que maneja el mundo y su manera de pensar. Ahora, la próxima bienaventuranza dice: bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice el Señor: gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Es conflictivo cuando el discípulo de Jesucristo verdadero coloca como base la obediencia a la palabra de Dios en un mundo acostumbrado a vivir a rienda suelta, a vivir sin considerar el estamento de la palabra del Señor. Ahora, los verdaderos discípulos no solamente somos portadores de la palabra de Dios y procuramos por todos los medios de obedecerla. Los verdaderos discípulos de Jesucristo también somos portadores de un mensaje y constructores de la causa del Señor Jesús. En consecuencia, bajo esa situación, en todas las épocas del cristianismo ha habido persecución, en mayor o menor grado. En unos lugares ha habido poca o ninguna persecución. En otros lugares, hasta nuestros días, parece que la persecución ha sido en ocasiones incluso extrema. En los primeros días de la iglesia, por ejemplo, la persecución era prácticamente automática para todos aquellos que se hacían cristianos. A partir de ese momento, corrían el riesgo efectivo y real, material, de ser perseguidos. Bastante temprano, bajo el Imperio Romano, con el emperador Nerón, se desató la persecución contra los cristianos. Los cristianos tuvieron que decidir entre rendir culto al emperador romano o al Dios de los cielos. Optar por esto último significaba ser perseguidos. Pero los verdaderos discípulos de Jesucristo fueron leales al Señor y a su causa, y sufrieron por causa de Cristo. En este caso, Jesús dice que sus seguidores son dichosos, son felices, y por tanto deben gozarse y deben alegrarse. En el primer caso, porque el reino de los cielos le pertenece. En este caso, porque se ponen al nivel de los grandes y poderosos profetas del Señor que vivieron antes de nosotros y que también sufrieron. Jeremías, Isaías, Zacarías, Daniel, muchos profetas de Dios, hombres que Dios usó, pasaron por fuertes pruebas y por persecuciones y aún por la muerte. En estos dos últimos versículos de esta bienaventuranza, en consecuencia, hay por lo menos tres asuntos que podemos resaltar. El primero es que los que sigan a Jesús van a enfrentar adversidades diversas. Pero las adversidades causadas por seguir a Jesús no van a destruir la felicidad del discípulo. Por el contrario, eso los va a llenar de fortaleza que se va a reflejar en gozo y en alegría. El mundo no entiende por qué nos sentimos bien, por qué a pesar de momentos de dificultad,
inclusive hasta de desánimo, podemos tener la posibilidad de recomponernos y seguir adelante, confiados y convencidos en la causa del Señor y en la obediencia a la palabra del Señor, aunque nos cueste la vida. El segundo aspecto que podemos resaltar en esta segunda bienaventuranza, reflejada en los versículos 11 y 12 del capítulo 5 de Mateo, es que los discípulos de Jesucristo tendrán que vivir en un mundo hostil que se conduce con valores contrarios a las del reino de Dios. Pero en medio de las adversidades provenientes del sistema del mundo, los discípulos debemos mantener nuestra confianza en Jesús, quien nos ha prometido una gran recompensa. Además, Jesús es uno de nuestros grandes ejemplos de soportar sufrimiento, rechazo, vejaciones, acusaciones falsas. El Señor nunca renunció al plan que Dios tenía para él. Nunca perdió de vista su meta. Nunca se distrajo. Siempre se mantuvo ecuánime, se mantuvo congruente, se mantuvo fiel, a pesar de que sufrió de manera indecible hasta una cruz. De tal manera que en ese sentido nosotros tenemos que sentirnos convencidos de seguir adelante a pesar del sufrimiento. Lo tercero que vemos aquí es que la historia del pueblo de Dios da testimonio de que los que siguen el camino de la justicia, los que conducen su vida en obediencia a la palabra de Dios y los que portan la causa de Jesucristo y construyen esa causa en este mundo, van a ser perseguidos por los que se oponen a la verdad. El discipulado fiel y consistente siempre va a tener un precio. Los discípulos debemos asumir el compromiso de seguir a Jesús con una actitud positiva, constructiva y llena de esperanza, y no tener otros criterios, sino asumir con valor la obediencia a la palabra de Dios y la causa de Jesucristo, como lo hicieron los antiguos hombres de Dios, profetas de Dios en el pasado. Así pues, y de manera extraordinaria, imagínense cómo un sufrir persecución, un sufrir que hablen mal de nosotros sin base y con injusticia, nos causa felicidad. El Señor dice que de nosotros es el reino de los cielos y que debemos gozarnos y alegrarnos porque estamos sufriendo al mismo nivel que los profetas del pasado. Así que aquí tenemos la felicidad indestructible, el gozo, la alegría de los que sufren por obedecer la palabra de Dios y los que sufren persecución por causa de la justicia del Señor y por la causa de Jesucristo. Así que, amigo, amiga, hermano, hermana, tú que eres militante del Señor, que estás en la brecha, orando, predicando, estableciendo la iglesia del Señor antes de que Él venga, te animamos para que tomes para ti esta bienaventuranza. Sé feliz porque el Señor está contigo. Sé feliz porque vale la pena trabajar, dejarlo todo y trabajar por la causa del Señor Jesucristo. No deseamos terminar este pasto fresco de hoy sin orar al Señor por dos cosas. Primero, para que todo este conjunto de bienaventuranzas que nos hablan de la felicidad puedan llegar a nuestro corazón, que podamos prestar atención y de pronto asumir estos valores y estos criterios para vivir con una felicidad muy distinta al que pueden ofrecernos en otros escenarios. La felicidad que viene de Dios. Y en segundo lugar, no deseamos terminar sin antes invitar a todos los que por alguna razón nos oyen o nos ven y puedan haber visto estos programas, pero que aún no han conocido a Jesucristo como su Salvador y Señor de sus vidas. Queremos hoy invitarte a que abras tu corazón y que lo recibas por fe como el Salvador y Señor de tu vida. La Biblia dice en Romanos 10, 9 al 10,
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Estaremos orando por todos y cada uno de ustedes para que Dios les dirija al Salvador y a una nueva vida en Él. Y a nuestros hermanos y amigos que nos siguen cada domingo, que Dios les bendiga. Estaremos orando también para que la palabra de Dios use su palabra y que pueda traer salvación, vida eterna, fe, consuelo y esperanza a nuestras vidas. El próximo domingo estaremos tratando otra serie de temas según Dios nos dirija, así que les esperamos. Un saludo para todos, muchas bendiciones y hasta el próximo domingo.